Hola, muy buenas noches en este viernes. Esta es la segunda parte en la narración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En esta segunda parte, en este espacio especial de Semana Santa de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, estaremos hablando ahora sí del momento de la crucifixión. Estaremos hablando del recorrido de Jesús hacia el Gólgota y posteriormente, ¿verdad?, estaremos tocando el punto de las palabras que dijo, de todo el proceso que vivió. Estaremos tomando Juan, estaremos tomando algunos otros libros del Evangelio para que podamos saber verdaderamente qué fue lo que pasó y que no nos estén inventando cosas que no pasaron en el transcurso, que no están en la Biblia y que pues la gente se imaginó y inventó, ¿verdad? Con esto de que hoy es el Via Crucis y toda esta cuestión, hay una cuestión que se llama las 15 estaciones, donde 7 de ellas no están verdaderamente fundamentadas. Aquí estaremos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios, cuáles fueron los procesos hasta llegar ahí. Se habla más o menos de unos 3-4 kilómetros que fueron los que recorrieron hacia el Gólgota, Jesús y la gente, y vamos a ir viendo todo este proceso de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es únicamente para dar luz de lo que pasó en ese momento, en ese tiempo, y que está en la palabra de Dios. No tiene que ver con nada de ninguna doctrina, de ninguna otra cuestión, sino de lo que aparece en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Esto es lo que dice Mateo. Y Marcos lo dice de la siguiente manera, en el capítulo 14. Es más, es el 15, perdón. En el capítulo 15 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de que venía del campo, a que llevase la cruz. O sea, en estos dos evangelios coincide con que quien llevó la cruz, quien cargó la cruz, es Simón de Cirene, ¿ok? Que era padre de Alejandro y de Rufo. Específicamente eran conocidos, iba pasando por ahí y le dijeron: hey, tú, ayúdale con la cruz. Y pues tenía que obedecer, porque si no, así le iba. Entonces obedeció y él cargó la cruz. Después en Lucas, por eso dije que iba a estar hablando de la palabra de Dios usando los evangelios, porque hay que ir a los evangelios exactamente qué dice cada uno. En Lucas 23, versículo 26, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. O sea, le pusieron la cruz a Simón de Cirene para que la llevase tras Jesús. O sea, Jesús iba caminando, no podía aguantar, porque había sido humillado, golpeado, abofeteado, lo habían azotado, había tenido pues o sea, verdaderamente una cuestión muy, muy complicada, muy difícil. Venía él sangrando, venía sufriendo los dolores de las llagas de los azotes, ¿verdad? Posiblemente venía poco deshidratado porque ya estaba sangrando y venía un poco adolorido. Por eso es que, por todo lo que le habían hecho, que le habían golpeado la cabeza y todo esto, no llevó la cruz Jesús. No llevó la cruz. ¿Quién llevó la cruz? Fue Simón de Cirene, y Jesús iba adelante de él. ¿Ok? Eso es lo que dice primeramente. O sea, ahorita les voy a decir por qué es importante esta parte de que él no llevó la cruz. Vamos a Juan, ¿verdad?
dice, el primer día, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de Calavera y en hebreo Gólgota. Ok, él salió del lugar, o sea, él traía la cruz. Cuando venía en el pretorio le pusieron la cruz y él venía cargando su cruz. En el momento que sale del pretorio, o sea, como a la calle donde tenían que tomar para ir hacia el Gólgota, ya en la calle, fue cuando los soldados vieron a Simón de Cirene y le dijeron que cargara la cruz, porque vieron que no iba a aguantar, que no iba a soportar a Jesús. ¿Por qué es importante ver este detalle puesto en los tres evangelios? Tal vez Juan no vio, tal vez Juan estaba siendo testigo de lo que estaba pasando adentro y él vio cuando cargó la cruz Jesús, pero los otros que estaban posteriormente afuera sí vieron lo que pasó, ¿verdad? Entonces, vieron lo que pasó posteriormente, lo de Simón de Cirene. Y a Lucas le fue confirmado porque él no conoció a Jesús. Sin embargo, le fue confirmado a Lucas después cuando él hizo la investigación y el Espíritu Santo de alguna manera pues lo iluminó en esta parte. Fue guiado. Acuérdense que fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, el Nuevo Testamento. Entonces, verdaderamente aquí es muy importante porque posteriormente aquí dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Eso es lo que posteriormente dice Mateo, ¿verdad? Que llegaron. No hay en ningún momento, Mateo no menciona ninguna caída de Jesús. No menciona que traía la cruz, no menciona que cayó 3 veces, como lo menciona la religión católica en el Crucis, que cayó 3 veces Jesús. No cayó 3 veces, no hubo caídas de Jesús, porque quien llevaba la cruz era Simón de Cirene. Y vamos viendo en Marcos. En Marcos 15 dice, y le llevaron a un lugar llamado de Gólgota, que es traducido el lugar de calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es una bebida que les daban para hacer un poquito menos, los adormecía un poquito, ¿verdad? Era como un anestesiante que les daban, que los aturdía y que hacía que el dolor fuera más soportable durante todo el tiempo que fueran a estar crucificados. Vamos a ver qué dice Lucas de esta parte. Lo que dice Lucas en el 23 dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se haga. O sea, aquí está Jesús, se encuentran unas mujeres que están llorando, que se están lamentando, que están muy impresionadas por lo que está pasando, y Jesús todavía tenía aliento para haber dicho todo esto que dijo. Todo esto está señalado, en mi Biblia está señalado lo que dice Jesús en rojo, y esto está señalado en rojo. Esto quiere decir que todavía tenía aliento el Señor para hablar y decir esto. Iba posiblemente comenzando su caminar y se encontró con estas mujeres y les dijo esto. La primera vez que se encuentra con mujeres es en esta vez, y no hay un encuentro con María de manera personal y no le dicen nada a Jesús, a su madre terrenal, no le dicen nada, ¿sí? Ni se acerca a ella como lo muestra en la película y como lo muestran en el Vía Crucis. No hay ningún acercamiento de Jesús a María ni María a Jesús. No
permitían los romanos que se acercara a nadie de manera directa a Jesús, porque era un preso, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón. Y después, ¿verdad? También la otra parte que dice que se encontró a María, dicen que se encontró con una mujer, no sé si es, algunos dicen que era María Magdalena, pero esos son nada más relatos, ideas que también hicieron en la religión católica y que lo pusieron como una estación más del Vía Crucis, donde le limpian la cara a Jesús, se le limpian el sudor y queda grabada su cara. En ningún momento, en ninguna narración de la Biblia, de la palabra de Dios, se habla de eso. En ninguno de los tantos evangelios, de los 4 evangelios, se toca el tema de eso. O sea, no hubo esa narración, no hubo ese encuentro, por lo tanto, ahí ya estamos hablando de 2 estaciones, más las 3 caídas, son 5 estaciones que no existen en la Biblia y que no son bíblicas. Usted déjese guiar por la Biblia, déjese guiar por la enseñanza, no déjese guiar por lo que inventaron unos para hacer, ¿verdad?, indulgencias y cobrarlas en cada estación, porque eso era lo que pasaba y lo que pasó en un pasado. No sé si siga pasando, pero en Roma, las primeras veces que se instituyó esta parte, ¿verdad?, era eso, era un negocio para vender las indulgencias, por lo tanto tuvieron que inventar estaciones. Ahorita ya le dije que hay 5 que no existen, ¿sí? Las 3 caídas, el encuentro con María y el encuentro con la mujer que le limpia el sudor. Entonces, no existe eso que dicen, el sudario. No existe, no existe. Es una mentira, es una falsedad. No le crea a esta religión que trata de ponernos cosas verdaderas, cosas mentiras, como si fueran verdaderas. La verdad está en la palabra de Dios y no viene ahí. Y después dice, entonces él dice, termina Jesús diciendo a las mujeres, ¿por qué si en el árbol verde hacen estas cosas? O sea, en mí están haciendo esto, son tan crueles y son, ¿por qué no lo harán en el seco? ¿Por qué no lo harán en los demás? ¿Verdad? Entonces, fíjense lo que está diciendo. Y llevaban también, fíjense lo que dice Lucas, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. O sea, iban los 2 malhechores en el recorrido junto con Jesús. Esto no lo dice la Iglesia Católica. Pintan a Jesús como si hubiera ido solo y pintan a Jesús como si hubieran estado crucificados los ladrones. No es cierto. Iban caminando los 3, iban en el mismo nivel. Tenían a Jesús, habían puesto a Jesús junto con esos ladrones, junto con esos criminales, para intimidarlo, humillarlo, para hacerlo sentir que él era un ladrón, que él era lo peor que había existido, que era que no merecía, ¿verdad?, nada bueno. Entonces verdaderamente lo están poniendo a ese mismo nivel, aunque sabemos que Jesús fue justo, que Jesús no tuvo pecado, pero fue por nosotros a la cruz. Entonces por eso debemos valorar tanto este sacrificio que hizo nuestro Señor, porque fue humillado hasta lo más vil, lo más bajo, ¿sí? Vamos a Juan, para ver qué nos dice Juan. ¿Qué nos dice Juan alrededor de la crucifixión de Jesús? Dice, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. O sea, aquí Juan únicamente se va a la narración, ¿verdad?, de cuando sale y cuando llega, ¿verdad? No sé si iba caminando con María, iban más adelante, iban atrás, no sé. Pero narra nada más eso. Lucas sí narra un poquito más específico en parte del recorrido. Y Mateo se va también directamente a la cuestión de la crucifixión. Después dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos
echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vamos al Salmo 22, 18. Salmo 22, versículo 18. Que es donde viene esta profecía de que repartieron mis vestidos. Dice, en el versículo 18 del Salmo 22, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sí? Se le llama un grito de angustia y un canto de alabanza, ¿verdad? Es un salmo de David, es un salmo profético de David. Entonces aquí se está cumpliendo lo que escribió David, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, y que fue cumplido con Jesús. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y entonces vamos a lo que dice Juan. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, primero dice, y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron estos títulos, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, posiblemente estaban muy cerca, Juan por ahí por donde estaban, ¿verdad? Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. O sea, ya no voy a quitar nada, no voy a cambiar nada, esto está escrito de esta manera y así va a ser. Entonces regresamos a Mateo para también, dice, y entonces crucificaron con él y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijos de Dios, desciende de la cruz. Fíjense bien, aquí vamos a ver Marcos, qué es lo que dice, qué pasó, o qué es lo que está narrando Marcos en ese sentido. Marcos está narrando en el capítulo 15, en la crucifixión, la narra así. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su cabeza era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a los 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. O sea, todavía en Isaías 53:12 se está cumpliendo que había sido crucificado con los pecadores, con los peores pecadores, con los inicuos. Y viene aquí en 53:12, vamos a leerlo. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, aquí está diciendo que fue verdaderamente puesto junto con los pecadores, aunque él no llevaba pecado, solamente porque llevó el pecado de muchos de nosotros, de la humanidad completa. Y después dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hasta aquí está narrando Juan estos hechos. Vamos a Mateo. Dice: de esta manera, con los escribas y los ancianos le decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y diciendo, en el 40 dice: diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En el 43 dice: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena. Y después, en Marcos, vamos a ver lo que dice. Bueno, Marcos ya lo leímos. Ahora vamos a Lucas y vamos a ir posteriormente a Juan. En Lucas 23, la palabra de Dios dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En ese momento, las primeras palabras del Señor siendo crucificado es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Verdaderamente aquí Jesús está perdonando. Aquí está narrando Lucas que está perdonando a la humanidad por el sacrificio, por haberlo entregado, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. Él sabía que era para salvación nuestra, pero Él estaba pidiendo perdón por los pecados de toda la humanidad. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos los que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este juicio, los que iban a la cruz eran las personas más criminales, los peores criminales eran los que morían en la cruz. Jesús estaba siendo crucificado y juzgado como un criminal, uno de los peores criminales, junto con otros 2 ladrones. Imagínense cómo estaban poniendo en medio a Jesús para que vieran en medio y se enfocaran en la presencia del Señor, y la gente no volviera o no cometiera los errores y no anduviera, ¿verdad? No se insurreccionara ni cometiera ningún, porque si el mismo destino lo iban a tener ellos. Verdaderamente aquí hay un mensaje muy importante. Aquí también, ¿verdad?, le está molestando a uno, le está diciendo que lo salve, cuando pues él verdaderamente era un pecador, estaba pagando. O sea, este ladrón estaba pagando por su culpa, y por eso el otro ladrón le dice: nosotros estamos pagando por lo que hicimos, él no hizo nada. Posiblemente había escuchado a Jesús, lo había escuchado hablar del evangelio, lo había escuchado de que había hecho milagros, posiblemente lo conoció, pero en ese momento él se arrepiente, ¿verdad? Él está arrepentido, ¿verdad?, por lo que le está pasando a Jesús.
No sabemos, no dice la palabra de Dios que fueran judíos, pero verdaderamente conocían a Jesús, ¿verdad? Verdaderamente tanto que lo defiende y le dice, y todavía le pide a Jesús después de haberlo defendido. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. O sea, todavía dice, nosotros fuimos pecadores. Él reconoce el pecado. Él no hizo nada. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo está reconociendo como Hijo de Dios cuando le dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, imagínate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando estés en tu reino, acuérdate de mí y dame tu salvación. Está diciendo, reconociendo como Jesucristo, como Señor, como Salvador, como el Hijo de Dios. Y en ese momento Jesús tiene compasión y misericordia y menciona la segunda palabra, que es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, la segunda frase que menciona Jesús es, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese momento Jesús, ¿verdad? Está teniendo misericordia y amor, aún en las circunstancias en las que está muriendo y lo que está sufriendo, perdona el pecado y le promete que estará, le da la salvación y le promete que estará con Dios en ese momento, por su arrepentimiento, por lo que había hecho. Vamos con Juan para ver qué nos dice aquí en Juan 23. Perdón, en Juan 19. Perdón. En Juan 19 sigue hablando, sigue diciendo aquí Jesús, sigue hablando de la crucifixión y dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos y no echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Ahí es la cuarta frase que menciona Jesús. Y después menciona una quinta frase que dice, después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense bien, aquí Jesús está teniendo compasión de su mamá, la está viendo sufrir, la está viendo que está verdaderamente viviendo uno de los peores momentos en su vida, y entonces la está viendo con Juan y se la está encargando a Juan. Está diciendo, madre, ahí a tu hijo, o sea, he ahí a Juan, Juan, ve ahí a tu madre, o sea, hazte cargo de ella, encárgate de sus necesidades espirituales, de sus necesidades económicas, de sus necesidades emocionales. Aunque Jesús tenía más familia, porque así es, dice la palabra de Dios que tenía hijos, que tenía hermanos y hermanas, porque María había tenido hijos con José, lo cual es normal porque eran un matrimonio como todos, ¿no? Hermanos y hermanas. Pero decía, lo que algunos estudiosos dicen es que según la ley judía, el hijo siempre se tenía que hacer cargo de la mujer cuando se quedaba viuda. Cuando Jesús se hacía cargo de su mamá, cuando aún vivía.